esos periodos, cuando esos periodos se superan. Ese es un poco, ahí está, ahora estamos compartiendo algo que no sé qué es. A ver, espera un poquito a ver si puedo acomodar, así yo también lo veo. Ahí va, ahora sí. Este es el tema de hoy, ¿no? Ahora, es probable que Corseniak lo tenga, pero no me acuerdo exactamente si lo trata y con qué extensión lo trata, ¿no? Pero bueno, manejémonos con el intercambio de hoy y después vemos si qué tenemos dónde se puede leer, digamos. Bien, arrancamos entonces, 8:03. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que las soluciones, nosotros vimos cuando hablamos de defensa de la Constitución, los tres polos, diríamos, o las tres patas del taburete, que serían protección jurisdiccional, entonces ahí tenemos la declaración de inconstitucionalidad de los actos contrarios a la regla de derecho, la que deriva del equilibrio institucional, o sea, hay una situación política, hay un conjunto de autoridades que, este, digamos, mantienen un determinado equilibrio. Habíamos dicho, por ejemplo, la comisión permanente del Poder Legislativo está para actuar de contrapeso, no legisla, pero puede convocar al Parlamento, puede ejercer determinados controles también que están reservados al Poder Legislativo. O sea, insisto, no legisla nunca, pero hace otras cosas que los parlamentos hacen. Dentro de este planteo están mecanismos de contrapeso, organismos de control, o sea, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, con referencia a los gastos públicos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como una especie de valla para tratar de evitar el dictado de actos administrativos irregulares, contrarios a la regla de derecho o dictados con desviación de poder, dice la Constitución. Y la defensa penal, ¿no? Que aparece como, digamos, con una norma que es en el fondo una norma programática, donde se le dice al legislador y al juez y a las distintas autoridades, hay conductas que son delictivas y que deben ser o deberían ser este, reprimidas como conductas delictivas que son. Ahí se habla de lesa nación, o sea, lesiona la nación y la nación está tomada en un sentido como una especie de autoridad máxima dentro del sistema jurídico nacional. Digo, porque nación puede ser otras cosas también, le podemos dar otras acepciones, pero en este caso la nación es la titular de la soberanía. Este, y bueno, pero si a pesar de todo esto, se le pasa por arriba y hay situaciones en las cuales se toma el poder por medios violentos, digamos. Entonces, estamos en esta situación a la que vamos a hacer referencia en el día de hoy, porque es parte, digamos, de la historia, ¿no? Estas especies de corte. El primer golpe de Estado, antes de la constitución de un Estado independiente, en fin, 1830, etcétera, lo da Lavalleja, antes de eso. Y de ahí, bueno, tuvimos en el siglo XIX par de episodios de ruptura institucional. Tuvimos en el siglo XX también, y insisto, ahora en el XXI, bueno, por ahora venimos invictos. ¿Cuál es el presupuesto? Que la Constitución no fue respetada, ¿no? Porque la necesidad determinó de que, bueno, las cosas pasaron por arriba, ¿no? Los hechos, digamos, determinaron que no se pudiera, o se dijo que no se podía, cuando en realidad sí se podía con la situación, pero digamos esto. Hay estados de emergencia en general
en todos los ordenamientos, que establecen frente a situaciones críticas una especie de eh, super, digamos, de reconocimiento de potestades por parte del Estado, por parte del gobierno, para paliar esas situaciones, para tratar de superarlas. Pero claro, esto significa situaciones de emergencia, o sea, superpoderes, podríamos decir, para el gobierno en determinadas circunstancias, este, pero que bueno, no, parecería que la lógica de esto es, está bien, el gobierno las ejerce, pero trata de superar la situación lo antes posible y volver a la normalidad institucional. Nosotros tenemos algunos institutos de este tipo, por ejemplo, las medidas prontas de seguridad, artículo 168, numeral 17, la suspensión de la seguridad individual, artículo 31, y el estado de guerra incluso, ¿no? Que está previsto en el artículo 85 y en el artículo 168. O sea, son situaciones de extrema en las que, bueno, tenemos un ordenamiento, pero el ordenamiento queda, digamos, superado por los hechos. Eh, Bueno, ahí están, ahí ustedes tienen los artículos, lo dije de memoria, están puestos ahí. Ahora, estas situaciones no pretenden, digamos, romper el ordenamiento constitucional. Es cierto que a veces empezamos por ahí y terminamos en otra cosa. Eso ha sucedido. Ha sucedido en 1973, por ejemplo, ¿no? Sucedió en 1973. Pero bueno, en fin, se han superado en un plazo determinado que ha sido más corto o menos corto. Y bueno, y después volvemos a a la normalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de que volvemos cuando, no cuando se dan este tipo de situaciones que están previstas constitucionalmente, sino cuando hay una ruptura, en fin, alguien asume el poder por la fuerza? Entonces ahí ya estamos fuera del marco constitucional, y estamos en una situación de revolución, de dictadura, en fin. La Constitución argentina tiene un artículo, que ellos han tenido una vasta experiencia en materia de rupturas institucionales, mucho más que nosotros. Hay un artículo que habla de nulidad insubsanable, ¿no? Nosotros nos hemos manejado con una idea parecida, eh, no exactamente lo mismo, pero una idea parecida, o sea, son nulos. ¿Qué sucede habitualmente? Que tenemos un gobierno de facto, que dicta determinadas normas, en fin, lo cual tiene hasta cierta lógica, porque bueno, las cosas siguen durante ese periodo. ¿Qué pasa después de? ¿No? Eh, en nuestro sistema y en otros. O sea, los alemanes terminaron con la pesadilla nazi y después, pero había algunas normas que se habían cumplido. Es un poco, también se planteó entre nosotros allá por el 84, 85. Bueno, estamos retornando a la normalidad, pero ¿qué pasa con estos 12 años, con lo que se hizo durante estos 12 años que transcurrieron y donde la gente hizo cosas, compró, vendió, entabló vínculos familiares, etcétera, ¿no? Dentro de un marco normativo que era el del gobierno de facto. Em, bueno, ¿qué tenemos acá? Dos posibilidades. Golpe de Estado, o sea, alguien desde la autoridad estatal, o sea, que puede ser las mismas autoridades que fueron electas en el pasado, o un proceso revolucionario, o sea, desde un movimiento que tiene un apoyo masivo, y que consigue tomar el poder, ¿no? Cuba en la década
60, por ejemplo, ¿no? Y algún otro proceso más o menos parecido. En algún caso, lo que se trató de hacer por parte de los actores de este tipo de procesos es repetir fenómenos que se dieron en otro lado, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros también tuvimos una especie de enfrentamiento interno que se trató de salvar en 1985 con el retorno de la institucionalidad, con amnistías, ¿no? Tratar de decir, bueno, acá hubo conductas que fueron delictivas, no en vano tenemos el artículo 330, pero tratemos de dar vuelta a la hoja, ¿no? Y esto fue un poco la impronta del gobierno electo en 1984, ¿no? El cambio en paz era la proclama, un poco el lema de la campaña que se hace en ese momento para volver a la normalidad. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son estos procesos desde el punto de vista estrictamente jurídico? Y acá tenemos alguna posible respuesta, ¿no? Es el retorno al poder constituyente originario, o sea, alguien que tiene la fuerza, que tiene la posibilidad, dice, bueno, acá tenemos un corte, una ruptura con lo que pasó anteriormente, empezamos de nuevo, ¿no? Poder constituyente originario. Porque las fuerzas revolucionarias permiten pensar en un camino de ese tipo, porque hay una ruptura fuerte, fervorosa con el régimen anterior. Se me ocurría mientras le decía esto un poco lo que plantearon, lo que fue Irán de los ayatolas, ¿no? O sea, una ruptura con la monarquía anterior y un nuevo régimen basado en una doctrina religiosa, ¿no? Como fue esa, situación que no se terminó, situación que pervive hasta el día de hoy, con todas sus consecuencias y eso, ¿no? Bueno, otra mirada desde el punto de vista del derecho. Podemos pensar que hay en esa especie de cambio violento, ¿no? Que hay vicios del consentimiento, por ejemplo, ¿no? En materia contractual, hay determinados vicios que suponen, digamos, la nulidad de los actos. O sea, en un contrato, si a mí me hacen firmar un contrato amenazado, ¿no? Me están apuntando con un arma y me dicen firma porque si no las consecuencias serán terribles. Entonces allí tenemos un vicio de violencia. Algo parecido podría pasar en la hipótesis del golpe de Estado, de la toma del poder revolucionaria, en fin. Hay un vicio, sí hay un vicio, es cierto. El tema es dónde está la legitimidad, porque, a ver, el revolucionario triunfante o el golpista triunfante son situaciones que a veces tienen puntos de contacto, o similitudes. Pretende decir, no, nosotros instauramos un nuevo régimen y las cosas se van, y en función de ese nuevo régimen, en función de la ayuda de Dios o de la ayuda del proceso que se ha vivido, a partir de ahora, acá está la legitimidad del nuevo régimen, digamos. Eh, en el caso, bueno, otro vicio es el dolo, o sea, un contrato arrancado mediante un engaño. Esto se podría asimilar al fraude electoral. O sea, hay una trampa, se ha cometido un fraude y las autoridades nuevas pretenden basar su legitimación, su legitimidad, su legitimidad, mejor dicho, en ese fraude. O sea, no, acá nosotros ganamos. Bueno, a ver, más o menos ganamos, ¿no? Mostrame probame que ganaste. Ah, bueno, bueno, ¿no? Estas cosas han pasado contemporáneamente. Hay todo un cuestionamiento, por ejemplo,
en torno al régimen venezolano, que bueno, ahí el argumento es que dicen los vedores, que dicen la gente que fue a ver, que está cuestionando la legitimidad del sistema. En cambio el gobierno dice, no, nosotros ganamos y tenemos la prueba. Bueno, muéstrela la prueba. Ah, no, haga confianza. Bueno, en torno a esto, a la legitimidad de este tipo de situación y de gobierno, se han planteado posiciones, ¿no? Desde la posición legitimista, ahí estamos citando a quien fue presidente venezolano, que sostuvo, bueno, no mantenemos, no reconocemos gobiernos que no son democráticos, la cláusula democrática, que incluso aparece en algunos tratados internacionales, en asociaciones de las que somos parte, el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Tiene allí una cláusula que establece que la ruptura institucional de un país socio determina su falta de legitimidad, la falta de legitimidad del gobierno. Bueno, Rómulo Betancourt sostuvo algo por el estilo. La contracara de esto es la doctrina Estrada, fue un canciller mexicano, que sostenía, a ver, que sostenía em, la no, digamos, la no inmiscusión en las cosas internas de los países, cada uno que se arregle con el gobierno que tiene, no nos vamos a meter, que es una mirada, diríamos, pragmática, este, una expresión, ¿no? que da cuenta de esto, pero la idea es un poco esa, o sea, no nos metemos cada uno que se arregle con la suerte que le tocó con lo que le tocó en suerte, con la suerte que le tocó. Y bueno, y ojalá los procesos internos conduzcan a la vuelta a un Estado de Derecho, etcétera, pero no nos metemos. La Realpolitik, esto es una expresión alemana que dice la política realista, o sea, no me meto, dejo correr, tampoco dejo de establecer vínculos si me sirven, ¿no? O sea, por ejemplo, me venden tecnología y bueno, está bien, voy a comprarle la tecnología, voy a mantener la embajada, etcétera. Bueno, acá tenemos ejemplos, ¿no? En Mercosur, habíamos dicho, Carta Democrática de la OEA, y bueno, UNASUR es otro organismo internacional que prevén mecanismos como para preservar entre todos el orden democrático. A veces se cumple, a veces no se cumple, ¿no? Depende un poco del criterio que prive en una situación concreta determinado. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos la responsabilidad de las relaciones internacionales? ¿Le reconocemos o no le reconocemos la legitimidad a tal régimen? Y bueno, es un tema complicado, ¿no? Porque por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la responsabilidad de mantener vínculos, de favorecer la situación de nuestros propios habitantes, por un lado, y por el otro, la intención de no reconocer regímenes tachables. Bueno, qué hace el gobernante en una de estas hipótesis? Lo consideramos un usurpador y entonces no le reconocemos nada. Le usamos algunas figuras tomadas incluso a veces del derecho privado, el gestor de negocios, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué es el gestor de negocios? El gestor de negocios es una especie de apoderado de facto, o sea,
A ver, el gerente de una empresa representa a la empresa aunque no tenga un poder. Es el que está al frente en un momento determinado y por tanto los negocios que contrae eh, involucran a la empresa en la que está trabajando. La doctrina del funcionario de hecho, que también a veces se ha usado como explicación, como justificativo. ¿Qué es el funcionario de hecho? La idea es la siguiente. Si yo voy a una oficina, detrás del mostrador hay una persona que me recibe mi planteo, que me pone un sello, yo presumo que esa persona está autorizada a poner el sello, que actúa como miembro de la oficina y no le pido, a ver, usted me tiene que mostrar la resolución que lo designó. Parto de la base de que el sistema, el mecanismo está reconociendo que esa persona puede poner el sello, puede actuar en nombre de la administración, aunque sea el mozo del bar de la esquina que vino a servir un café, pero como estaba ahí y accedía al sellito, bueno, puso el sellito y eso es válido. Eso debería considerarse válido porque el sistema ha permitido que la persona actúe en nombre de la oficina, digamos. Esto que he dicho es una simplificación el problema, es un poco más complicado que lo que he comentado, pero bueno, la idea es esa. Entonces, el dictador, el que está ahí al frente, y bueno, actúa como un funcionario de hecho, o sea, actúa en nombre de ese Estado que continúa, ¿no? Tiene una investidura plausible, bueno, y sí, alguien lo puso ahí, alguien admitió que actuara en nombre del Estado. Se habla como también un justificativo, la necesidad de que haya una continuidad jurídica, o sea, los actos legislativos del periodo de facto, 1973-1985, fueron aprobados por un órgano no previsto constitucionalmente, el llamado Consejo de Estado, que fue creado para cumplir las veces de un parlamento. Eh, ¿Era legítimo, no era legítimo? Bueno, eso fue el debate en 1985. ¿Qué hacemos con los actos del Consejo de Estado? Y fue parte del debate que se hizo en el mismo Consejo de Estado. Hubo una sesión allí, o sea, la ruptura fue en junio del 73, en realidad fue antes, yo creo que fue en febrero del 73, pero porque, digamos, allí las Fuerzas Armadas, o sea, Ejército y Fuerza Aérea, en realidad la Armada Nacional estuvo en una posición distinta, más jugada con la institucionalidad, pero en ese momento hay una especie de alzamiento eh, por el cual no se reconoce la designación del ministro de Defensa que había designado el presidente de la República. Que era un general de larga trayectoria, de prestigiosa, etcétera, que seguramente iba a poner a los que estuvieran en una actitud de levantamiento en su sitio, porque conocía la realidad, porque conocería a los personajes también. Bueno, ahí hay una parada, le dice, no, no estamos dispuestos, porque si bien el candidato a ministro era el general Francese, Antonio Francese, si bien es una persona de trayectoria respetable, ¿no? Pero ya estuvo en determinadas situaciones y no las logró cumplir adecuadamente, entonces no lo admitimos como ministro, después pusieron un médico en su lugar. Este conocía el tema de defensa, era un general prestigioso, pero bueno, pusieron un médico. Ahí, digamos, a ver, el poder civil prácticamente no estaba, no existía, ¿no? O sea, fue un pronunciamiento militar. Bueno,
pero bueno, durante ese periodo que fue largo, que tal vez quizás fue el más largo de la historia, con sus vericuetos, con sus marchas y contramarchas, o sea, ahí pasaron cosas en el periodo subsiguiente. Em, lo cierto es que fue de cualquier manera el periodo más largo, el periodo de inconstitucionalidad, de ruptura institucional más largo de la historia, de nuestra historia. 12 años. Em, bueno, cuando se empezó a manejar la posibilidad de la reinstitucionalización, o sea, del retorno a la vida democrática, estamos celebrando 40 años del retorno. em, se empieza a plantear, bueno, ¿y qué pasa con estos 12 años que acaban de transcurrir? ¿Qué hacemos con los actos, las llamadas leyes emanadas, emitidas por el Consejo de Estado? El propio Consejo de Estado, allá por diciembre del año 73, en que empieza a sesionar, se plantea qué vinimos a hacer acá, para qué estamos. Y alguien sostuvo allí y resolvió, estamos sustituyendo al Parlamento, vamos a dictar leyes. Claro, vamos a dictar leyes de una manera no prevista constitucionalmente, por un lado, y por otro lado, bueno, ¿quién te dio el gobierno que tenía la fuerza, los militares que habían tenido aquel pronunciamiento este, rupturista, digamos, con el orden constitucional anterior? Bueno, la cosa estaba muy espesa, digamos, ¿no? O sea, acá no estamos justificando nada, simplemente estaba muy complicado. Esa era la verdad. Esa fue la verdad. Pero se justifica la complicación, no hay caminos institucionales, las medidas prontas de seguridad, el estado de guerra, hubo una ley que planteó el estado de guerra interno. El profesor Cagnoni decía que no era, que el estado de guerra era que suponía una guerra entre estados, entre potencias, no el estado de guerra interno, pero se aprobó una ley declarando el estado de guerra interno después de determinados hechos que conmovieron a la opinión pública, digamos. Bueno, entonces, el tema de la continuidad jurídica. Durante esos 12 años, se aprueban llamadas leyes por quienes la aprobaron, promulgadas por el Poder Ejecutivo, pero eran un Poder Ejecutivo de facto también, o sea, no tenía la legitimidad institucional, pero era el que mandaba, aparentemente, de acuerdo con la imagen que se estaba dando hacia adentro y hacia el mundo, hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que sigue rigiendo con modificaciones un llamado, en su momento ley, después se le cambió el nombre, se le llamó, que fue el camino de la salida, ¿no? El decreto ley 14219, que regula los contratos de arrendamientos de inmuebles. O sea, me quiero, quiero alquilar una casa, porque formé familia y me tengo que ir a vivir a algún lado, arriendo un inmueble y bueno, y ahí había una serie de normas aplicables que se siguen aplicando hasta el día de hoy, muchas de ellas. Entonces ahí está el concepto de la continuidad jurídica. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasó durante estos 12 años? Y qué hacemos para, de alguna manera, preservar el ordenamiento jurídico? Porque siguió habiendo normas jurídicas, más o menos legítimas, está bien, pero que se aplicaron, ¿no? Digo, las autoridades aseguraban que se aplicaban, los jueces las aplicaban, eh, en fin, todo eso. Bueno, la necesidad de mantener cierto orden social, cierta paz social, entonces también
¿Quién es el que puede durante este periodo evitar una especie de anarquía? Bueno, hay autoridades que se pronuncian, hay jueces que actúan, a ver, a los jueces que no le gustaba el sistema los echaron. Hubo allí un acto institucional que proclamó, el acto institucional número 8 que le desconoció al Poder Judicial la calidad de poder de gobierno. Después hubo otro acto más adelante que volvió a llamarle Poder Judicial. Y a la Suprema Corte de Justicia, el primero le llamó Corte de Justicia, como para decir, bueno, no te copes demasiado, ¿no? Era una especie de desconocimiento. Después se volvió a, incluso durante ese periodo, ¿no? Se volvió a reconocer lo de Suprema Corte. Y bueno, ya se estaba en el camino del retorno a la normalidad institucional. Entonces, y además se había creado un Ministerio de Justicia por un acto institucional también, pero ya la cosa venía, ya el ministro no era el mismo, era un hombre dispuesto a buscar caminos institucionales, había, digamos, transitado por la carrera judicial, etcétera. Ya la cosa empezó a cambiar, digamos, ¿no? Bueno, este, la necesidad de mantener el orden social, los derechos adquiridos, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica, ¿qué significa? Significa, bueno, si yo tengo un derecho admitido, no me lo van a desconocer violentamente. En fin, habrá un mecanismo, tendré derecho a defenderme, ¿no? Si soy imputado de algo o se me hace un juicio por alguna razón, bueno, la posibilidad de tener mi día ante la corte, o sea, la corte ante el juzgado, ante el tribunal, mi día ante el tribunal. Lo de tener un día ante la corte es una traducción de una expresión anglosajona, pero es una garantía, la posibilidad de defenderme en un juicio. Bueno. O sea, lo anterior es un poco, digamos, mecanismos que tratan de justificar, de explicar el por qué hay que validar lo que sucedió con, con excepciones, diría, con consideraciones. Eh, bueno, por ejemplo, acá la otra biblioteca, ¿no? El otro criterio. No existen derechos adquiridos en forma ilegítima. Acá, por ejemplo, nuestra experiencia, digo, como país, cuando la salida hubo quien pretendía sostener determinados derechos funcionales de gente que había accedido a la función, a determinadas funciones, por parte de una autoridad que no era la autoridad legítima, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Alguien habló, hubo algún juicio en ese sentido, bueno, del reconocimiento de los derechos adquiridos, o sea, me nombran, esto sucedió, ¿no? Docente en la Universidad de la República y resulta que ahora me desplazan y nombran a otro que lo merecía más o había ganado el cargo por concurso y después fue desconocido, etc. Entonces allí nuestros tribunales sostuvieron la idea, esto que aparece en primer lugar, no hay derechos adquiridos en forma ilegítima. O sea, todo lo que se hizo ilegítimamente debería caer con alguna salvedad también, ¿no? Que fue en definitiva el camino que se siguió. Este, los actos alcanzados ilegítimamente no tienen legitimidad, por tanto hay que inclinarse por sostener su nulidad. Eh, este, mm, por ejemplo, bueno, ahí la seguridad jurídica.
es consecuencia del funcionamiento adecuado del ordenamiento jurídico. O sea, me amparo en esta ley, fue aprobada legítimamente. Me amparo en tal norma constitucional. Bueno, no, mire, esa norma supuestamente constitucional que usted está invocando proviene de un acto de fuerza, no tiene validez. Es un poco lo que se podría decir de los llamados actos institucionales que se dictaron a partir de 1976. ¿Valen o no valen? Y bueno, se aplicaban en ese momento. Bueno, está bien, se aplicaban. ¿Valen o no valen? De vuelta, ¿no? Con la pregunta. Eh, Fue lo que se plantearon nuestros legisladores en 1985. La idea es la siguiente. La idea que se manejó fue la siguiente. Bueno, todo esto que pasó en principio es nulo, pero tampoco podemos admitir que todo lo que pasó en el entretiempo, los derechos que se adquirieron, entonces vuelvo a hablar de la ley de arrendamientos, del decreto ley 14219, se aprobó, por ejemplo, allá por el año 84 un texto que estableció el procedimiento para acceder ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y obtener la nulidad de los actos administrativos ilícitos, contrarios a la regla de derecho, dictados con división de poder. Y ese texto funcionó hasta fines del año pasado y funcionó adecuadamente. Eh, bueno, como había sucedido todo eso, entonces, ¿cómo hacemos para encarar esta realidad? O sea, todo lo que pasó en el medio. Está bien, el Consejo de Estado tenía un origen no legítimo, pero, a ver, había gente que estudiaba las normas, que aprobó cosas que sirvieron, que eran útiles. Entonces allí se planteó el problema de qué hacemos. Bueno, habrá que convalidar. Pasa, esto de la convalidación es una constante después de gobiernos dictatoriales prácticamente en todo el mundo, ¿no? Lo que pasó, y bueno, lo que pasó lo tomo, admito que acá hubo un pedazo de la historia que transcurrió, admitámoslo y tiremos al cesto de la basura lo que nos sirva. Lo que sirve, aprovechémoslo. Yo me acuerdo, creo que era los días martes, había una comisión de técnicos que yo tuve el gusto de integrar, y la distinción, ¿no? De que me le hicieran integrar, que estaba, digamos, planteándose digamos, el retorno a la democracia. Y un día lo integraba también el doctor Gonzalo Aguirre, que viene y nos dice, bueno, tenemos que ver qué hacemos con lo que emanó del Consejo de Estado. Yo voy a traer un proyecto para el martes que viene, si es que era los martes, no tengo toda la certeza. Y yo todavía dije, ay, ¿cuál será la idea, no? Porque mi impresión era, si la idea es barrer con todo, es un lío enorme, porque ¿qué hacemos con lo que sucedió y con los contratos y todo eso? Un poco lo que yo les comentaba. Bueno, vino con un proyecto que fue el de la ley de convalidación. O sea, la idea fue en ese momento, y esto lo votó el Parlamento legítimamente electo, ¿no? Después de las elecciones del 84. La idea era convalidemos lo convalidable, no convalidemos lo que no está bien, o no compartimos, digamos, ¿no? Buah. Ese fue el criterio que se manejó, que tampoco fue la primera vez en la historia. O sea, se hizo otras veces con alguna diferencia, ¿no? Acá se hizo por ley, en otros casos, 1934, 1942, se hizo por norma constitucional.
O sea, se aprobó, se plebiscitó una nueva constitución como manera de salir del periodo de facto, y allí había una disposición que convalidaba lo que había sucedido. Claro, primero, fueron periodos breves, los de ruptura institucional. A ver, breves, se trató de volver a la normalidad, al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo. O sea, piensen ustedes, 1931 de marzo del 33, el golpe de Estado del presidente Terra, allí en el cuartel de bomberos, o sea, a 2 cuadras de la Facultad de Derecho. Y en 1934 había una nueva constitución plebiscitada. Como digo esto, también digo lo siguiente. Como te digo una cosa, te digo la otra, como dijo alguna vez un expresidente de la República. Eh, es verdad que hubo una constitución en 1934, es verdad que se plebiscitó y obtuvo la mayoría, pero el problema era que lo del plebiscito, lo de la consulta popular, no era un mecanismo previsto en la norma constitucional que estaba vigente, la de 1918. De manera que uno puede decir, bueno, está bien, hubo una constitución, fue aprobada por la mayoría de la, de los ciudadanos, de los que votaban, pero el mecanismo no era el previsto constitucionalmente. Esto fue manifestado desde nuestra cátedra en aquella época, ¿no? Como diciendo, bueno, no estamos hablando de la soberanía popular, que era lo que sostenía Terra. La tesis era, bueno, a ver, nosotros, una democracia implica la soberanía del pueblo. Y bueno, consultemos al pueblo y hagamos un plebiscito. El tema es que allí se sostuvo, no, no es la soberanía del pueblo, es la soberanía de la nación, que es un órgano previsto constitucionalmente como soberano, quien más puede, la autoridad máxima, y no ese es el camino. El camino es otro tipo de camino, eh, que era el que establecía, que era el Parlamento, que era el poder legislativo, el que cambiaba la Constitución, según se había consagrado en la Constitución de 1918, que esa sí fue plebiscitada adecuadamente, digamos. Bueno, entonces, bueno, la ilegitimidad, que es el criterio que se manejó, que manejaron nuestros legisladores en 1985. Y bueno, y en función de de la posibilidad de la nueva legitimidad del nuevo gobierno, con sus órganos, con sus poderes, en función de eso, lo que sí se puede hacer es convalidar lo que es nulo, lo anterior que es nulo, pero lo convalidamos porque su contenido sirve y es compartible, digamos. Eh, Acá está el problema planteado esquemáticamente. Los actos dictados por el gobierno de facto son válidos. Hay una postura que tiende a asimilar validez con eficacia. Son eficaces porque se aplicaron, porque todo el sistema, porque la justicia los aplicó, etcétera. Son eficaces. Ahora, el hecho que sean eficaces, supone que son válidos, signo de interrogación. Y bueno, depende de cuál sea la tesis a la que nos afiliemos o a la que se afilie el que convalida después del retorno a la institucionalidad. Eh, ¿Tienen una nulidez absoluta, como dice la Constitución argentina, o es una validez, una nulidad relativa, concepto que maneja el derecho civil? Que implica lo siguiente, que implica, bueno, son nulos, pero la nulidad no emerge hasta que alguien
la denuncia y alguien la declara. Entonces, entre tanto, dejemos correr. Si son, la nulidad es absoluta, requieren convalidación. Y después tenemos otro tema, ¿no? Está bien, se convalidan o son nulos. Son nulos ¿cuándo son nulos? Mientras no se convalidaron. Ahora, ¿qué efectos tiene la declaración de validez? ¿Va para atrás también? Y entonces, ¿bendigo todo lo que ha pasado o no? ¿No? Son problemas que se plantean en torno a esta cuestión. Bueno, eh, ¿qué pasó en la historia? Durante el siglo XIX tuvimos gobernadores provisorios, que era como se llamaban a los dictadores en su tiempo. A ver, esto que digo dictadores no se trata ni de felicitar ni de menoscabar a nadie, ¿no? Acá tenemos Venancio Flores, es un ejemplo. La Valleja, todavía antes de iniciar la Constitución, Lorenzo Latorre, en medio de una crisis donde había una especie de clamor popular, por lo menos de lo que se puede considerar como las fuerzas vivas, ¿no? Los comerciantes, los que manejaban la economía, etcétera, que le piden a Latorre que asuma el poder porque lo otro era un caos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba allí? Se dictaron leyes a la salida tendientes a convalidar lo que había sucedido. En el caso del siglo XX, los dos episodios, el del 33 y el del 42, alguien definió el del 42 como el golpe bueno, porque el del 33 sería el golpe malo. Este, Quizás los protagonistas no soñaban, no imaginaban, no querían dar un golpe de Estado. El problema es que la cosa venía complicada desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, ¿no? Lo del 33 quizás haya sido una consecuencia de la crisis mundial y recesiva que empezó en 1929 en Nueva York, o sea, la crisis de Wall Street, las acciones se fueron al fondo del pozo, hubo ahí todo un proceso internacional que nos alcanzó, ¿no? Que nos alcanzó a nosotros, que golpeó en Europa, posiblemente algunos de los regímenes totalitarios que sucedieron en Europa, capaz que no se habrían dado si no hubiera habido esta crisis anterior, capaz que sí, capaz que no, ¿no? Tampoco vamos a justificar procesos que fueron terribles, ¿no? Desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos y eso, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que en 1934 y en 1942 se intentó salir con una reforma constitucional que fueron plebiscitadas. Sí, Machado Pablo, adelante. Sí, hubo otra, pero breve, interrupción institucional que fue en 1897, Sí, es que cierto, después de asesinado el presidente Diarte Borda, el presidente que seguro, asume, Juan Lindolfo Cuestas, disuelve la Asamblea sí. General Y nombra un porque consejo de era Estado. y nombra un Consejo de Estado. Sí, Sí, porque era de mayoría de partidarios del gobierno anterior, ¿no? Entonces, sí, claro. digamos, era como una especie de borrón y cuenta nueva. Claro, claro, claro. Fue un poco la idea, es cierto, es cierto. Lo que pasa que estuvo a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, porque culminó, si no me estoy equivocando, en el siglo XX, ¿no? Donde ahí se volvió a la institucionalidad, ahí Sí, se exacto. habla del cambio, aparecen incluso la propuesta de Valle y Ordóñez, ¿no? Los apuntes de 1913 desde el diario El Día, que era el diario, que era su diario, digamos. Y ahí eso provocó un escándalo, ¿no? Una conmoción
porque planteó el Poder Ejecutivo colegiado. Entonces allí, a ver, dentro del Partido Nacional, rápidamente en contra, ¿no? Y el Partido Colorado, que era el del presidente, y bueno, había un sector afín al presidente que dijo está bien, y había un sector que se dio vuelta, que dijo no, esto no, y se fue apartando, digamos, ¿no? Pero finalmente la cosa terminó con un acuerdo, que terminó con ese poder ejecutivo dúplex, le llamaron, o sea, dúplex, sí, de dos cabezas. Eh, lo de dúplex en realidad fue la solución del 34, donde el poder ejecutivo era el presidente con uno o más ministros o el presidente actuando en Consejo de Ministros. Consejo de Ministros que tenía una estructura colegiada, o sea, nada se borra del todo, todo deja una especie de secuela, de semilla, digamos. Pero digo, esto fue muy breve, lo de fines del siglo XIX. Prácticamente, no sé hasta dónde podemos decir que dejó una especie de secuela, pero sí, también se dio, fue una ruptura institucional. Bueno, yo apuntaba a esto. El proceso del 33, el proceso del 42 se salió con una convalidación en la propia Constitución, ¿no? Los procesos del siglo XIX se salieron con una ley que convalidaba lo que había sucedido. Ahora lo vamos a ver. Em, en el caso, acá hubo un intento de salir del proceso iniciado en el 73 mediante una reforma constitucional que fue el proyecto de 1980, que fue plebiscitado y que fracasó, incluso con el reconocimiento de una corte electoral que estaba intervenida, pero que se mantuvo fiel a la tradición de la corte electoral, o sea, dijo lo que había sucedido en la realidad, ¿no? Lo cual habla bien de quienes intervinieron en ese momento, ¿no? La corte, allí estuvo al frente el doctor Storace, eh, que hizo lo que había que hacer, ¿no? O sea, se contaron en fin, los votos y salió que no salió y proclamó que no había salido, digamos, ¿no? Bien. Eh, con que se estaba grabando, bueno, digamos que sí, que estamos de acuerdo. Ese plebiscito fracasó. Fracasó la propuesta, se manejó. Se intentó buscar otras salidas para la vuelta a la institucionalidad, y esto termina con el pacto del Club Naval, el acto institucional número 19, que fue el de la salida. Eh, el hecho, yo creo cierto, de que incluso había un sector dentro de las Fuerzas Armadas que estaban con la idea de que, bueno, ya está, normalicemos este proceso, vayamos a un sistema democrático. Creo que sin ese apoyo, sin ese concurso, el proceso habría durado más tiempo, probablemente, ¿no? Pero bueno, entonces acá está manifestado. Constitución del 34 y del 42, disposiciones transitorias. ¿Se acuerdan que las disposiciones transitorias son esos artículos que van al final, transitorias y especiales, se denominan, que van al final, que están identificados con letras, no con números? Entonces, quedan ratificadas y en vigor 1934, en cuanto no se opongan a la presente Constitución,
las disposiciones legislativas y administrativas dictadas desde el 30 de marzo del 33 hasta la instalación de la nueva legislatura y que no hubieran sido derogadas. Hasta la misma fecha continuará en sus funciones la Asamblea Deliberante, que era lo que después y antes fue el Consejo de Estado. O sea, la Asamblea Deliberante era una especie de sustituto del Parlamento. Y en el 42, la disposición transitoria E dijo algo muy parecido, ¿no? O sea, seguramente se copió lo que se había hecho una poco menos de una década antes. Ratificadas y en vigor las disposiciones legislativas y administrativas dictadas desde el 21 de febrero del 42 hasta la instalación de la nueva legislatura y que no hubieran sido derogadas. O sea, prácticamente es lo mismo, hasta la misma fecha continuarán sus funciones el Consejo de Estado. Es el agregado, o sea, un cambio de nombre, pero el sentido es el mismo. Quien está ejerciendo la función legislativa, aunque haya sido designado a dedo, seguirá hasta el momento en que asuma el nuevo Parlamento. Bueno, y acá tenemos los episodios del siglo XIX. Ah, miren, acá tenemos lo de Lindolfo Cuestas, Juan Lindolfo Cuestas. Si le pusieron Lindolfo por lo lindo que era, bueno, le erraron, porque no era precisamente. Pero en fin, dejemos que los muertos descansen en paz. Bueno, 1868. Esto es Venancio Flores, ¿no? Reconócense como válidos los actos del gobierno por ley provisorio dictatorial que invistió el brigadier general don Venancio Flores desde el 20 de febrero del 65 hasta el 15 de febrero del 68. O sea, estamos hablando de casi 3 años, pero apenas 3 años. Nosotros, el que vivimos duró 12 años, o sea, mucho, mucho más tiempo. 1871, perdón, 79, esto es Lorenzo Latorre. Las disposiciones de carácter legislativo dictadas por el gobierno provisional que ha regido el país desde el 10 de marzo del 76 hasta el 14 de febrero del 79. Continuarán observándose como ley de la República. Latorre es electo presidente constitucional y renuncia. Dicen que dijo, los uruguayos son ingobernables, ¿no? Y se fue para la Argentina. Se fue por su voluntad por un lado y se fue porque de alguna manera lo empujaron a irse, ¿no? En algún momento quiso volver, no lo dejaron volver, Valle, no lo dejaron, Valle dijo que mejor que no volviera porque su integridad iba a correr riesgos, ¿no? Entonces se quedó. Hay hay una novela, una breve novela sobre la torre. El escritor es un señor Chagas, y termina con un dicho que yo no sé si es verdad o no es verdad, pero es como, la novela es una entrevista que le hace un periodista desde Argentina y le dice, coronel, y el juicio de la historia, y él dice, puntos suspensivos en el juicio de la historia. Yo no sé si esto es verdad, pero de alguna manera, si no nevero, bien trovato, ¿no? Como se dice en italiano. Si no es verdad, mereció haberlo sido. Bueno, 1901 em, declaran los del Consejo de Estado que se estableció en 1898. Y se disolvió o sea, a menos de un año, el 6 de febrero de 1899. Mira vos, el aniversario del cumpleaños de mi hermano. Bueno, es el 6 de febrero, o mejor dicho, mi hermano nació un 6 de febrero. Ismael, adelante. Hola, buen día.
No, primero que nada, con respecto a eso que decías, a mí siempre me gustó mucho la frase de Mark Twain, nunca dejes que la verdad se interponga en una buena historia. Eso primero que nada. Así que yo, como decía Fox Mulder, elijo creer. En segundo lugar, un apunte totalmente de color que no tiene ningún tipo de relevancia, pero los números de todas esas leyes en realidad son un invento. No tuyo, Jaime, Ah, sino de un abogado llamado Armand Dubon, porque hasta 1930 las leyes no tenían número. No sé si ajá. sabía el resto. Hasta Mm. 1930 las leyes no tenían número y se identificaban, como dice, por eso es que tienen la fecha al lado, del 21 del 5 del 79 del 1 del 4 de 1901. En Sí, realidad fue una recopilación que hizo Armand Dubon, que se ve que tenía mucha paciencia, por no decir otra cosa, que se y puso a mucho tiempo. recopilar todas las leyes que había habido hasta 1930, las recopiló todas y les puso un número. Ujú. Y si uno va a la recopilación de Armand Dubon, que la estuve viendo el otro día, la ley número uno de la República Oriental del Uruguay, la número uno, la que da comienzo a todo nuestro ordenamiento jurídico, es nada más y nada menos que una prórroga de plazo. Así que el Uruguay arrancó ya desde su más tierna infancia prorrogando plazos porque no había cumplido con las expectativas. Nada, es una nota de color, no va a ir para el parcial No, ni no, está nada, muy pero bien. no sé, me gustan los datos random. No, está muy bien. Es parte de la historia eso, ¿no? Delgado, Johnny Delgado. ¿Cómo le va, doctor Delgado acá? Jaime, yo quería hacerle una consulta Sí. de que me viene hace tiempo. Yo soy docente de biótica en Facultad de Medicina y lo tengo entendido ¿Qué? así, Perdón, pero no se oyó bien. Lo que de la Facultad de yo Medicina. soy docente de bioética en Facultad de Medicina Ah, y bien, lo bien. tengo, a esto lo tengo como, lo interpreté yo así, pero lo quería ratificar con usted. A ¿Está? ver, bueno, gracias. Es un No. creer que mi opinión puede servir, no deja de ser No, un no, me halago. parece súper importante. O sea, lo estuve hablando con el doctor Hugo Rodríguez y un poquito había consenso, pero me parece que estaría bueno capaz conversarlo con usted. Sí, Porque con salió mucho gusto. en la clase de personas salió y como que no me lo supieron contestar. Hugo Eh, Rodríguez es el fiscal. no, es el grado 5 de medicina legal y de bioética. Bien, bien. No, Está no haciendo tenía. abogacía ahora también, él, pero en la UCU. Ah, Eh, yo preferí Udelar. sí, No, yo quería saber, en cuanto a lo que es orden jurídico, ¿no? O sea, yo sé que Constitución es la Carta Magna, es lo que está por sobre todo sí. en lo que es el marco normativo de un país y demás, pero cuando tenemos normativas supranacionales, como son los derechos humanos, por ejemplo, porque justo salió esto, ¿no? De Mm. la Declaración Internacional de Niños, Niñas, Adolescentes, que son derechos humanos y entonces tienen ese, como ese carácter. Este, Cuando hablamos de normativas supranacionales y estas se encuentran con leyes nacionales, ahí tenemos, y estas se contraponen. ¿Cuál prima? Porque ahí también está también lo que es como la soberanía del país, pero a su vez está el carácter, yo qué sé, si el derecho humano está en una normativa internacional, ya tiene carácter, y nosotros ratificamos a eso, ya tiene carácter legal, o sea, yo tengo entendido que tendría prioridad esto, que es un derecho humano y a su vez tiene carácter legal, que la ley nacional, pero me gustaría si usted me podría aclarar eso, que lo único que podría superarlo sería la constitución del país a eso. Sí. Bueno, acaba de meter el dedo en el ventilador. Sí, yo sé que es medio compleja la Sí. pregunta, sí, sí. A ver, yo diría lo siguiente. Digo, sobre esto no hay unanimidad, ¿no? El doctor Martín Rizo, con quien hicimos la carrera docente en paralelo y defendimos la tesis, juntos en el despacho del doctor Korcheniak en el Palacio Legislativo. Martín dice que bueno, que las normas internacionales están
en la medida que han sido admitidas, etcétera, estarían por encima de la norma nacional. Yo no estoy tan seguro de que sea la única solución y que sea la mejor solución. ¿Por qué digo esto? Primera cosa, nosotros tenemos el artículo 72 que hemos mencionado, que es una puerta de entrada para lo que consideremos inherentes a la derechos inherentes a la condición humana o derivados de la forma republicana de gobierno, que viene a ser la forma democrática de gobierno. Entonces, primera cosa, no tengo una cosa que se haya proclamado en un tratado internacional, por ejemplo. Yo la legitimación, la legitimidad la tengo en el artículo 72, que está dentro de la Constitución, que es parte de la Constitución. Eh, Supongamos que aparece en un tratado una cosa distinta, que contrariase los derechos fundamentales, etcétera. Entonces, ¿qué aplico? Aplico la Constitución de la República que me abre la puerta a todos esos derechos. Primera cosa, porque acá tenemos, la discusión en cierta medida es un tema formal. O sea, acá aparece tal derecho. Bueno, ¿se nos aplica o no se nos aplica? Y se nos aplica por el artículo 72, creo yo. Ahora, lo otro es de alguna manera decir, bueno, puedo cambiar la Constitución por por un tratado internacional, o sea, un cambio sin plebiscito, por un tratado internacional que el Poder Legislativo confirmó, sí, porque digo, los tratados tienen un procedimiento complejo, ¿no? Por un lado los ratifica el Poder Ejecutivo y por otro lado los aprueba el Parlamento por una ley, ¿no? Entonces, ¿puedo cambiar, esa es la pregunta, ¿puedo cambiar la constitución que es rígida, que en principio rígida, ¿no? Que tengo que para aprobarla necesito necesariamente un plebiscito, lo puedo hacer por la aprobación de un parlamento que de repente tiene una mayoría, digamos, circunstancial, y lo aprueban y dicen algo que la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero bueno, el Parlamento sí. Tengo mis dudas, o sea, acá no, yo no puedo decir esto es así, y yo soy el profeta que transmite la palabra divina. No, a ver, yo soy un oscuro, digamos, oscuro partidario de determinadas soluciones, me interesa el derecho constitucional, trato de estudiarlo, en fin, me dedico a él, eso determina que me consulten con cierta frecuencia, a mí, al Instituto de Derecho Constitucional, en fin, etcétera, ¿no? Pero yo no soy el dueño de la verdad, pero me parece que la legitimación está, o la legitimidad, mejor dicho, está dada por que esto es el texto constitucional que fue aprobado mediante el mecanismo correspondiente, y lo otro lo voy a tomar porque me lo impone mi constitución, no es ni la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni yo qué sé, ni la Cancillería de mi país y la del otro, no, a ver, esto es así, me parece, este es el camino, y me voy a aferrar a ese camino, creo yo, ¿no? Pero, en fin, para gustos, no sé si esto sirve como reflexión. Diego Pucciarelli, adelante. Buen día, ¿cómo anda? No, con ¿Qué respecto a lo que tal? decía el compañero también, es un tema de soberanía nacional, ¿no? Ah, bueno, claro. O sea, Sí, sí. claramente que es fundamental. También el artículo 4 de la Constitución, Sí, digo. sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, partía de la base de que por ahí andaba la cosa, ¿no? Digo, en mi explicación está de alguna manera Implícito. incluido ese razonamiento. Por eso Nada más. digo, si Claro, estamos pero por hablando ejemplo, no de mi podemos aplicar la constitución, pena de muerte acá por eso mismo, nosotros porque adherimos al Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos.
y no podríamos aplicar la pena de muerte porque adherimos a ese pacto, y ese pacto es un pacto internacional. ¿Tá? No podríamos, Sí, tendríamos sí, que bueno, pero perdón. salirnos de ese pacto para poder aplicar la pena de Ah, muerte. bueno, pero a ver, perdón. Y si mañana decimos este pacto en un acto de brutal ferocidad, ¿no? Este pacto no nos interesa. Primero, lo podemos denunciar y sí, generalmente los tratados traen una cláusula que admite la denuncia, o sea, me retiro, no sigo en esto. Primera cosa. Segunda cosa, imaginemos que no denunciamos nada, decimos, viene un gobernante que dice, no me importa, esta es mi opinión y vamos a hacer esto y bueno, y esto está lleno de delincuentes, al final no tengo ganas de darle de comer por 20, 25 años, de manera que se acabó, vamos a empezar a aplicar la pena de muerte. ¿Eso qué sucede? ¿Qué supone? ¿Nos van a invadir? Nos van a decir usted no cumplió con el pacto, de manera que ha faltado a su palabra y a su voluntad y todo, digo, a- al consentimiento que una vez emitió y ahora hacemos lo que nos parece que como no cumplió, vamos a adoptar un acto de fuerza para obligarlo a cumplir. No, eso no va a suceder porque la realidad es otra. O sea, a ver, las Naciones Unidas están hechas para evitar la guerra y todo lo demás. Y bueno, y tenemos Ucrania allí como, ¿qué pasó ahí? ¿No? Por ejemplo. Y hay una invasión, y el invasor está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vetando las condenas que puede tener. Y bueno, ¿qué hace? No es tan sencillo, digamos. Gustavo Pose, adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, ¿Qué profesor. tal? Voy a hacer un aporte. Yo soy egresado de Relaciones Internacionales, pero Ah, quiero bien. hacer un pequeño aporte. Por un lado, bueno, las normas, los pactos o convenios internacionales requieren la ratificación para Sí, sí. ser integrados al orden jurídico. Después, este, por vía del artículo 72 que usted menciona, que es la enumeración de los derechos y deberes y garantías hechas en la Constitución, no excluye otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Por esa vía podemos dar ingreso a multitud A todo lo que hay en la vuelta, a digamos. todo bueno, un constitucionalista considere que puede ser integrado. Sí, claro. Eh, y bueno, sin la ratificación por parte o sea, la integración al sistema jurídico, ¿no?, nacional, no. Las normas internacionales, los pactos o los tratados son dispositivos, nada más, no tienen carácter obligatorio, ¿verdad? Sí, Creo, claro, la ratificación, o sea, la ratificación y la aprobación por el Parlamento es claro, un acto claro, complejo, ¿no? sí, Implica asumir, esto también pasa a ser derecho nacional, o sea, lo claro. incorporo, Claro, en el caso del Pacto San José de Costa Rica es un claro ejemplo, ¿no? De, seguro, de que exactamente. nosotros lo integramos a nuestro sistema jurídico, pero hubo una controversia, o existe la controversia respecto a justamente eso. Integramos el pacto y aprobamos el aborto. No, el aborto no es legal en Uruguay, ahí hay un gran error. No es legal y existe la figura política, existe la figura penal de legal el aborto. Por eso, Eso siempre es el ejemplo que ponen y siempre está el error ahí. El aborto existe como, primero el aborto es una figura, es una entidad clínica, yo como doctor en medicina lo tengo que aclarar, es una entidad clínica y después el aborto está penalizado en Uruguay, está despenalizado en los términos y condiciones que están En la ley. establecidos en la ley 19.987
¿tá? Porque si yo, como doctor en medicina, interrumpo el embarazo de una persona que está con 20 semanas de gestación, estoy incurriendo en un delito y voy preso, ¿tá? Entonces, no Claro, es lo mismo. claro, perfecto, pero digo, o Y sea, el Tratado de Costa Rica jurídicamente, establece el derecho a la vida y la controversia ahí es donde no establecemos en dónde inicia cuál es el principio de la claro, vida. Porque ahí habla de la concepción, pero la concepción es un término religioso y nosotros estamos hablando, somos un país laico. Entonces, ahí también tenemos que establecer eso. Concepción, claro, fecundación, cuál es, cómo entendemos nosotros lo que es el inicio de la vida. Cuándo una persona claro. está viva o cuándo es ciudadano en Uruguay. Nacido vivo y viable durante 24 horas. Discusión que no se Ojo dio a ahí la con hora, eso. discusión que no se dio a la hora de integrar el pacto, ¿no? Al orden jurídico nacional. Ah, pero a la hora de, de crear la ley, Debería sí. haberse dado esa discusión. Pero a la hora de crear la ley, sí, porque yo estoy muy interiorizado en ese proceso. Por eso. Digo, por eso, a la hora de integrar un pacto internacional, se- una discusión como esta se amerita. O sea, hay que realizarla. Pero Si está no, bueno tener presente eso, que el aborto en Uruguay no es legal. ¿Tá? Clarísimo tiene que quedar. El aborto no es legal en Uruguay. Está despenalizado en los términos y condiciones que están establecidos en la ley 19.987. Si una mujer con 25 semanas de embarazo, y no es por causal, si interrumpe el embarazo está incurriendo en un delito. Si yo le interrumpo el embarazo a una mujer en contra de su voluntad, yo estoy incurriendo en un delito como profesional de la salud. Si una persona que no es médico interrumpe un embarazo, está incurriendo en un delito porque está haciendo práctica ilegal de la medicina y está incurriendo en una interrupción voluntaria del embarazo. Y no es aborto, es yo interrupción voluntaria del embarazo. Son dos cosas distintas. El aborto es una mencioné el actividad pacto porque química, usted lo mencionó son antes. distintas. Digo, No, no, yo- por eso, pero yo te porque comento hay cuál es un la conflicto. diferencia. Hay un conflicto ahí. Pero estás hablando de dos cosas distintas. O sea, el hecho que haya No, un está conflicto no bien. se puede negar A a ver, partir de su intervención. no. Yo creo que la situación está clara, o sea, la interrupción del embarazo, no usemos la palabra aborto, la interrupción del embarazo es un delito en, en determinadas condiciones y está despenalizado de manera que hay una especie de justificación o lo que sea cuando se da en tales otras, o sea, en el momento, yo no sé, podemos hablar de gestación como sinónimo de ¿cómo se llama? De fecundación o sea, ahí hay, ¿cuándo empieza la vida? Bueno, a ver, no quiero decir cosas que tengo un médico que me puede decir, no sabe lo que está hablando, ¿no? Pero digo, a partir de la fecundación tenemos vida, incluso ¿cómo se llama? Las células, ¿no? Femeninas y masculinas que promueven eso también son vida. O sea, el espermatozoide está vivo, digamos, por ejemplo, ¿no? Para la Este, ciencia eso es religión, lo que usted está diciendo. eso es religión. En Claro. realidad la vida, para que un ser se considere que está vivo, Y es a vida ver, potencial. Las características de la vida, o para que sea un individuo vivo y viable, tiene que tener capacidad de vida de relación. Vos tenés que poder, sí, alimentarte, reproducirte y, o sea, es un posible ser vivo, es potencial, es un ser vivo potencial. Vos tenés que poder alimentarte, ser claro. autónomo. O sea, aún es muy dependiente de, Pero a eh, ver, sí, nacido. un niño nacido, Ujú. no tiene la posibilidad de alimentarse y todo eso si no lo alimentan. No, pero porque somos seres Perdón. sociales. Ahí eso ya es más antropológico. Somos seres sociales y somos dependientes. Es bien característico de los seres humanos. Somos dependientes durante nuestros primeros, por lo menos, Claro. 5 años de vida. Eso es bien antropológico. Desde lo Sí, biológico, o sea, eh, el feto es un anexo, son células, es un conjunto de células que no tiene vida de relación, no tiene ni siquiera sistema claro. nervioso, no tiene Perdón, una tejido consulta, pero nervioso. la clasificación de tener vida por relacionarse existe, porque, o sea, Sí, las células tienen sí. vida, o sea, La el célula tiene, no, la espermatozoide, célula no está viva. La célula no es que es un ser vivo. Los seres vivos que son unicelulares son los protozoarios y son las bacterias. ¿Tá? Ujú. Hay dos las reinos, los bacterias, monoras y perdón, los protozoarios.
¿tá? Hay dos reinos unicelulares específicos. Nosotros dentro de los dominios, eucariotas y procariotas, nosotros tenemos dos dominios, procariotas y eucariotas, ¿tá? Ujú. Dentro de los eucariotas, que son los dominios que tienen células con núcleos definidos, tenemos después las bacterias con núcleos definidos, los fungis, que son los hongos, los animales, las plantas. Dentro de eso, después tenemos los únicos seres vivos unicelulares son las bacterias. Yo, si me saco sangre, no es que un glóbulo blanco o un glóbulo rojo es un ser vivo independiente. Yo soy un todo, que soy un ser vivo compuesto por miles de millones de células. No es lo mismo. A mí me identifica, o yo estoy vivo porque soy un ser humano con un sistema de relación. Si yo se me muere el cerebro, tengo muerte, una persona con muerte cerebral está muerta clínicamente, por más de que todo su corazón esté latiendo, por más que esté respirando, esa persona está muerta. ¿Tá? Clínicamente está muerta, por más que esté respirando y su corazón esté latiendo. Porque no tiene sistema nervioso de relación. ¿Tá? Mucha gente a veces espera de que vaya a pasar un milagro, de que vaya, no va a vivir. Persona que tiene muerte cerebral está muerta. Muerte Ujú. cerebral es muerte clínica. Nadie vuelve a una muerte cerebral. No pasó, no va a pasar y los cuentos de que dicen que pasó son mentiras. Está bien. No, de Volvemos a cualquier eso. manera, a ver, independientemente de esto, a ver, las cosas son también, dependen de la lectura que se hace o la interpretación de los hechos. O sea, acá tenemos un delito que fue consagrado, hubo una jornada en el Palacio Legislativo, de jornadas rioplatenses de Derecho Constitucional, y yo estuve en la mesa del derecho a la vida. Y bueno, y ahí se planteó este tema y el tema eutanasia. Yo conté un par en ese momento, un par de experiencias que de alguna manera, a ver, son temas muy, muy, muy difíciles. O sea, no, yo no me atrevo a decir el que está en esta posición tiene la verdad y el otro no, porque hay circunstancias además bueno, que determinan, que justifican, que no justifican, me acuerdo, una de las cosas que comenté, el doctor Berlangeri, que fue un destacado juez, después largó la judicatura, se dedicó al ejercicio profesional mientras estuvo vivo, eh, y me contó lo siguiente. O sea, un día nos fuimos a tomar un café, y me dice, mira, dice, yo tengo la formación, me eduqué en tal colegio, un colegio católico, me eduqué y tenía un poco el esquema propio, digamos, de lo que la Iglesia Católica ha sostenido sobre el tema aborto. Ahora, yo estaba de juez de paz en Rivera y el caso, y ahí me dijo el nombre, que era una joven que le pregunto al médico que le puedo tomar declaración. Fui con la Olivetti, ¿no? En la época en que las máquinas portátiles eran Olivetti, no había computadora. Sí, sí, doctor, no hay problema. Bueno, entonces le digo, nombre, tal cosa. Y en ese momento hace así y se muere de la infección. Y vos sabés, me dice que yo seguí pensando lo que pensé toda mi vida, pero entré a ver el problema con otra mirada, ¿no? Como diciendo, si esto se habría hecho por un camino regular, con todas las medidas sanitarias y todo eso, esta joven madre no se habría muerto. Ahí tuvimos la muerte del feto en primer lugar, que ya estaba, y después la de ella, agregada, ¿no? Y esto mueve a reflexión para justificar o no justificar. Este, tema particularmente difícil, ¿no? Y el otro caso que también lo conté fue el día, porque es otra cara del proceso, el día que me vino a ver el juicio que no gané, lamentablemente. Un joven oficial de policía, un amigo me pidió que lo
a ver si no lo defendía, planteando la nulidad del acto, ¿no? Una acción de nulidad, porque lo habían sancionado, era ocasional de la profesión y le gustaba mucho y dice, él había detectado en una localidad de Canelones una clínica abortiva y entonces se lo hizo ver al juez, fueron a un operativo él, el juez, el fiscal, el médico forense, o sea, todo el mundo y tocó timbre, en compañía, ¿no? del juez, etcétera, toco timbre y sale la partera y me dice, ¿usted qué hace acá? Yo ya arreglé con sus superiores, o sea, un acto de corrupción en el que él no estaba involucrado. Y al rato, algún superior que lo entra a llamar, ¿usted qué está haciendo ahí? Que no sé cuánto, bueno. ¿Qué pasó? Lo terminaron sancionando, o sea, los superiores los echaron, ¿no? Como correspondía. Pero a él no lo echaron, pero le aplicaron una suspensión que le afectaba la carrera, la posibilidad de ascenso porque no había preservado la prueba, o sea, había habido ahí, se había ensuciado, digamos, la prueba, y él me dice, pero mire, yo qué iba a hacer si yo estaba con el juez ahí, con el fiscal, con el médico forense, yo estaba ofreciendo la garantía de mi función, nada más, ¿no? O sea, tratando de proteger a ese grupo que estaba, pero fueron los demás, no fui yo. ¿Yo qué podía hacer? Decirle al juez, no mire, no pise ahí. Bueno, capaz que sí podía habérselo hecho ver, em, pero digo, el episodio ese de que cuando uno digamos, no sigue el procedimiento debido, encuentra, o no se sigue, encuentra caminos colaterales. En este caso, la partera que hacía los abortos había arreglado con los superiores, o sea, eso se llama cohecho, ¿no? Y en lenguaje más cotidiano, coima. No, él no estaba involucrado, pero bueno, al final de rebote le cayó a él también. Y el tribunal confirmó, o sea, yo no conseguí que se anulara la sanción que le pusieron. Después le fue bien en la carrera igual porque era un muy buen funcionario y eso, y después lo perdí de vista, pero el que me lo mandó también lo perdí de vista porque falleció un tiempo después. Eh, por eso les digo, es todo un tema, bueno, los gobiernos de facto y todo eso terminamos en este intercambio que es muy interesante y que de alguna manera nos conmueve, ¿no? Porque dónde está, qué es hacer las cosas bien en un caso de estos? No sé, no sé. Alguien había planteado, era el nombre era femenino, ¿no? No sé. A ver. Yo no sé si me oyen, porque hay una especie, estaba viendo Sí, se lo escucha, profe. Sí, Sí, se te bueno, escucha. está. Gracias. Bueno, acá tenemos, decía, las soluciones del siglo pasado, fueron leyes.
Y acá tenemos la ley, que es la de, yo les contaba, redactada por Gonzalo Aguirre, la ley 15.738 de eh, marzo de 1985. O sea, al poco tiempo, no veo la fecha acá, pero fue una de las primeras cosas que hizo el Parlamento electo democráticamente, ¿no? Eh, o sea, convalida, artículo primero, convalida los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado, diciembre del 73, como les había comentado, hasta el 14 de febrero del 85, que se identificarán como decretos leyes, con su numeración y fecha originales. O sea, esto, ¿qué es un decreto ley? El decreto ley es un acto, pongámosle, del Poder Ejecutivo, un acto de la autoridad administrativa, con valor de ley. Esto es bastante común como norma regular, como norma aceptable. Esto sucede en Francia, en España. Para nosotros los decretos leyes son actos legislativos dictados por una autoridad de facto, durante un periodo de dictadura, digamos. Eh, entonces se mantuvo el número y la fecha original. Se le cambió el nombre como una forma medio despectiva, como para reconocer que era una emanación de un periodo de este tipo, y se exceptuaron algunas normas. Había, yo no hice la lista, pero las que no se convalidaron era, por ejemplo, alguna norma que le daba, diríamos, que reconocía y le daba alguna ventaja económica a funcionarios que habían estado al servicio del gobierno que se iba, digamos, ¿no? Consejeros de Estado, en fin, gente que había colaborado, digamos. Entonces, esas ventajas no se reconocieron, que se habían aprobado por una llamada ley del Consejo de Estado. Después, otra cosa que no se convalidó, eh, nunca supe por qué, ¿no? Que no se convalidó fue una ley forestal, que no sé por qué no se convalidó, porque no, técnicamente era correcta, y una adaptación del Código Civil que había sido preparada por profesores de la Facultad de Derecho que habían intervenido y todo eso, con el argumento de que una ley tan importante como el Código Civil merecía ser aprobada por un parlamento electo democráticamente. En realidad está bien, uno puede comprender el argumento. Todo lo que había en materia de códigos, hasta ese momento, todos se habían aprobado en gobiernos dictatoriales, ¿no? La Torre, por ejemplo, en fin. Pero bueno, que habían sido convalidados, eso sí. De manera que la salida del proceso del 73 se pretendió seguir la solución de los episodios del siglo XX, no se consiguió por parte del gobierno, y terminó saliendo como fueron las soluciones del siglo XIX, o sea, una ley que convalidaba, ¿no? Bueno, este, en algún caso, estas cosas que les comentaba, que no está hecha la lista ahí, se declaró la nulidad absoluta y no se convalidaron, ¿no? Y después había algunas leyes que se derogaron por el artículo cuarto de esta ley 15.738, que no merecían, se entendió, no merecían ser declaradas nulas, pero se derogaron. Por ejemplo, determinadas condecoraciones que se habían aprobado por parte, digamos, de cargo de fuerzas de las Fuerzas Armadas,
orden militar al mérito tenientes de Artigas, orden al mérito naval comandante Pedro Campbell, por ejemplo, condecoración orden de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué pasó? Ahí ya se habían otorgado, había, creo que la orden o la protector de los pueblos libres, general Artigas, se le había dado a Juana de Ibarburu y a Augusto Pinochet. Y pedirle al gobierno chileno que la devolviera era un poco complicado, ¿no? De manera que no se hizo, se derogaron. O sea, lo que está vigente quedó vigente. Los que se llevaron la medalla, que la conserven, no se la vamos a pedir de vuelta y no va a haber más estas condecoraciones y esas cosas, ¿no? Y después hubo dos leyes, las llamadas leyes fundamentales número 2 y 4, que era una denominación propia del gobierno que se iba. Estas leyes fundamentales tenían que ver con la organización de los partidos políticos. Se inspiraba en alguna normativa alemana que no era mala, ¿no? Desde el punto de vista técnico estaba bien. Había alguna cosa medio autoritaria que, bueno, eso se podía barrer, no, no. Pero la ley podía servir igual, la vigencia de la ley, despojada de esas cosas que no eran de lo mejor, pero bueno, se suspendió la vigencia por 60 días, con lo cual permitía que hubiese elecciones en el marco de lo dispuesto por esas leyes. También tenía su lógica, porque esto regía para las elecciones que se habían hecho y un poco para completar el ciclo, bueno, estirémosla por 60 días, después vamos a ver qué hacemos. Bueno, y esa fue la salida, digamos, del último periodo. De manera que, digamos, en concreto, concretando, ¿qué tenemos? Todo un proceso de convalidación, la conciencia de que un periodo de historia de 12 años, no, son 12 años que transcurrieron, pasaron cosas allí, es razonable, por otra parte, no reconocer determinadas normas que rechinan especialmente, bueno, también es razonable, y derogar otras. Y bueno, ese fue el camino que históricamente se siguió y que se siguió en el último tramo, ¿no? En el último episodio, diría, del que se salió con esta ley 15.738, teniendo presente que el proyecto de 1980 no había sido acompañado por la ciudadanía, digamos, ¿no? Bueno, 9:40 son. Con esto damos por dado esta primera parte del programa. Vamos a hablar ahora de Estado. Vamos a entrar a hablar de Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? O sea, ¿cuáles son los cometidos del Estado? ¿Qué es lo que el Estado hace? Las funciones del Estado, las funciones jurídicas del Estado, o sea, de qué manera hace el Estado las cosas que hace, y después culminaremos hablando del concepto de Estado de Derecho, que ha sido el objeto de estas intervenciones, desde el primer día. O sea, estamos hablando del Estado de Derecho y seguiremos hablando del Estado de Derecho hasta que nos despidamos, ¿no? Porque se habla de Estado constitucional de derecho, o sea, las normas constitucionales eh, hablan de eso, de la organización del Estado de Derecho, que es, para ir adelantando un concepto, un Estado regulado, que dicta normas para que sus gobernantes acaten, pues las cumplan. Bueno, esa es un poco la idea. El concepto, de alguna manera, afina la idea de Estado y de gobierno democrático, ¿no?
Eh, pero en fin, iremos conversando de esto en las próximas clases. No sé si alguien me preguntó, a ver, por CENIAC, pero un poquito, ¿dónde está? Acá. Primer curso de Derecho Público. Esta es la última edición actualizada.